Hola, buenas tardes. Estamos con Fernando Cruz Cronfli, un gran amigo, maestro, eh, abogado laboral, profesor universitario, ensayista, poeta, narrador y también un lector especial de la obra de Álvaro Mutis. Fernando Cruz nos va a hablar sobre su obra. En este contexto de los 100 años de Álvaro Mutis, que celebraremos en la Casa Amarillo y Octavio Paz. Muchas gracias, Fernando, y bienvenido. Tienes la palabra. Bueno, Mario, yo soy el agradecido. Sí, ciertamente mi relación personal con Álvaro Mutis fue muy escasa. No tengo la costumbre de aproximarme a los escritores que tienen reconocimiento y fama, así porque sí. Se dieron un par de ocasiones, uno en casa de Álvaro Bejarano, aquí en Cali, donde estuvo Mutis, una caja de música, un conversador increíble, con Manuel Mejía Vallejo, esa tarde, con Álvaro Bejarano, y bueno, gente del periódico El Pueblo, del suplemento El Pueblo. Él fue jurado en un concurso de cuentos que yo gané en México, precisamente, con un cuento que fue seleccionado entre los 5 mejores cuentos del concurso en América Latina y que se publicó en la revista El Cuento, que dirigía Edmundo Valadez y que fue formada por Rulfo, entiendo yo, y por sus amigos, ¿no? El Cuento. Así que la relación con Mutis fue mucho más con su obra, que en un tiempo, pues, a mí me fascinó. La nieve del almirante, Ilona, esa que llegó con la lluvia, y su poesía. Y bueno, y otras más, ¿no? Pero especialmente esta novela, La nieve del almirante, que fue la novela que dio origen a este ensayo, que se publicó inicialmente en una edición especial que dirigió Santiago Mutis. Cuando yo estaba en ProArtes, hicimos un conocimiento a la obra de Mutis y allí aparecen varios textos, entre ellos este que yo escribí en esa ocasión. Luego, este texto lo revisé en este libro que se publicó, pues mucho después, claro, que se llama La sombrilla planetaria, que son unos artículos sobre modernidad y posmodernidad en la cultura y que publicó Editorial Sílaba hace no mucho más recientemente que el libro aquel conmemorativo que publicamos en ProArtes. Este texto lo leyó Álvaro Mutis, lo supe por Santiago. Santiago me comentó que él lo había leído, que le había gustado mucho, pero que no compartía ese punto de la desesperanza, que yo atribuyo pues como un rasgo de la crisis de lo moderno y de la crisis de las promesas de la modernidad, que fueron muchísimas, porque Macrol el Gaviero es un desesperanzado. Y no sé si es Mutis mismo, pero tiene mucho de él. Bueno, pues Macrol el Gaviero, y voy a leer una parte, nada más. Es un entrepensador y negociante que sube por el río Surandú hacia una enigmática factoría. Aquí esto es muy importante porque es que la factoría no está definida qué es. Es como un lugar, como de madera, qué sé yo, pero es como un no lugar. Y él se dirige como a ese no lugar, digamos por ese río. Y él, Macrol, es un hombre para quien la lógica de los acontecimientos está en crisis, porque ya lo haremos al final. Lo que él escribe en uno de los muros
de un orinadero, lo digo así. Bueno, y entonces está en crisis la lógica de los acontecimientos, o simplemente esa lógica no existe. Quizás ni siquiera existió jamás, pero él debe inventar cada día que pasa esa lógica en ese viaje. Es decir, es como si el viaje fuera imponiendo en ese, como dice Heidegger, en ese ir siendo, que es la vida, que la vida no es, sino que es un ir siendo, y el viaje se convierte en esa razón de ser lógico, ¿no? Que es el viaje mismo. La racionalidad de la historia, su sentido tal vez signifiquen para Macrol el Gaviero apenas un invento más del hombre por sentirse acompañado de algo en medio del sordo sonido del cosmos, o bajo las ramas derretidas de los árboles por donde avanza por ese río. Un imaginario más del mismo linaje de las viejas religiones, según el cual el hombre haría parte imprescindible de un gran sistema que lo comprende y lo arropa bajo sus alas, que sería la historia. Uno imagina que hay un magma donde uno existe y que ese es el mundo, ¿no? Entonces Macrol, el Gaviero, que no cree en nada de esto, que está lleno de dudas como de garrapatas, sube por los rápidos de Xurandú, rumbo a un sitio indefinido e indefinible, supuestamente en busca de un gran negocio de maderas con el que sueña, mientras al mismo tiempo su alma se quiebra como cáscara de huevo pensando en el precario sentido del destino, en esa relativa inutilidad de todo. Es que eso es muy, muy fuerte. Es como la inutilidad de lo que uno hace, pero hay que hacerlo. De todo en la más absoluta ausencia de coherencia. Y aunque lo alumbra a él la lejana imagen de Flores Teves, sin embargo, la vida, la suya, la de Macrol, no es más que un ropón hecho de extraños retazos cuyo significado es confuso o simplemente jamás existió. Es una superposición de instantes, de tangencias, azares, y en el mundo la pasmosa certeza de haberlo equivocado todo, de haber vivido un papel errado, el papel que no era. Todo en esta novela está como sucede con las mariposas de terciopelo en las noches del descampado en las tierras bajas que él menciona, atrapado en redondo de la siguiente luz incierta. La historia no existe. No existe tal como se la supone, o si existiera, es apenas un invento desprendido de la necesidad de hallar un sentido, cualquiera que él sea. Un poco a lo Wittgenstein, ¿no? Que el ser humano no se dirige hacia el bien ni hacia el mal, sino hacia alguna parte. Dice Wittgenstein al cerrar el Tractatus. La modernidad instaló en la cultura occidental otras razones de existir. Bueno, en fin, yo quiero resumir este punto porque es que uno de los rasgos de la modernidad, de la crisis, perdón, de la modernidad, es que las utopías se fueron al suelo, según Batin o Lyotard, y la vida quedó convertida en una especie de presente eterno, puesto que las utopías se vinieron al suelo en principio, ¿no? Y por lo tanto la vida ya no tiene una utopía hacia dónde dirigirse. Hoy, en esto, creo que Mark Fisher tiene razón. En el realismo capitalista, pues la juventud fue privada, esta que tenemos entre nosotros, lo mismo que dice Chulhan, privada de futuro, ¿no? Entonces vive un eterno presente en una especie de frenesí del instante y en consecuencia de eso ha afectado la razón de ser y de vivir. Porque la única razón de ser y de vivir es el gozo de la vida en cada fin de semana. Y no hay más. Y esto hace, dijéramos, según los psicoanalistas, un ser humano sin gravedad, sin piso. Bueno, en fin, pienso yo que por esa razón es que sostengo acá que Macrol y Gaviero es bastante eso, a pesar de que Mutis no se dé cuenta, a pesar de que Álvaro Mutis no sea consciente de que Macrol es bastante eso.
y que en ese sentido Macrol es un personaje contemporáneo, muy contemporáneo. No sé hasta dónde se puedan utilizar expresiones como posmoderno, que ya no uso, sino más bien como sobremoderno, ¿no? O como Bauman dice, una modernidad líquida, en donde los vínculos ya son líquidos, son pasajeros y no hay, digamos, una especie de esencialidad que garantice que la vida tiene sentido. Bueno, entonces la desesperanza, ¿no? El nihilismo, las sensaciones de vacío y de incerteza y el crepúsculo de los metarrelatos son precisamente derivación de la crisis del sentido en que la modernidad ha entrado, y eso es una cosa que se viene sosteniendo pues desde que Nietzsche formuló aquello de que Dios ha muerto, en la medida de que Dios era el que otorgaba la razón de ser, y bueno, muerto Dios, no ha muerto, ¿no? Él se muta y se reedita de muchas maneras, pero ya no es aquello que daba sentido a la vida, sino el goce de vivir. Bueno, en fin, entonces, esa crisis del sentido en que la modernidad ha entrado, esto es precisamente lo que se denomina hipermodernidad o posmodernidad, en fin, una modernidad en crisis que no solo ha roto con todo asidero sacro y solemne y que se instala en lo secular, sino que avanza más allá en su desencanto hasta expresarse como desilusión respecto de las promesas modernas incumplidas. Y cierro, digamos, con esta anotación muchas páginas adelante, que dice así: la contemporaneidad de la obra narrativa de Mutis, más que su modernidad, que acabo de explicar, a pesar de su insistencia en declararse el monarquista a destiempo, como un monarquista anacrónico, se sitúa en el centro de este inmenso drama humano de la quiebra del sentido de los días. Es que esto es persistente en Ilona, no es solamente en La nieve del almirante, que deja apenas planteado, él no lo desarrolla. Sin embargo, por supuesto, y no tiene por qué desarrollarlo ni demostrarlo en la ficción literaria, eso es más bien tema de un ensayo demostrativo de tipo conceptual. Pero sí deja ver eso. Y eso es, me parece a mí, lo que en términos de Harold Bloom es el componente cognitivo de la obra literaria, ¿no? No solamente el contenido metafórico, lingüístico, simbólico, sino el contenido cognitivo. Es decir, uno sabe, conoce el mundo del gaviero. Entonces, solo así se entiende, y aquí va lo que me sirve de argumento, pues, si se tratara de eso, solo así se entiende la frase escrita por el gaviero algún día en las paredes de La nieve del almirante, camino del orinadero, y cito con comillas: soy el desordenado hacedor de las más recónditas rutas, de los más secretos atracaderos, de su inutilidad y de su ignota ubicación se nutren mis días. Es evidente, ¿no es cierto?, que ese cierre que hace él en La nieve del almirante es, yo diría, la prueba literal, ¿no?, de quién era Macrol. Y si Macrol no es exactamente Álvaro Mutis, pero sí refleja, pienso yo, ¿no?, porque él es una especie de Sorval griego. Sí. Que yo me acuerdo, ¿no?, esa imagen de Sorba a las carcajadas cuando le derrumba todo lo que ha construido y no se sienta a llorar sino a reírse. Bueno, en fin, Mario, no quiero haberme sobrepasado el tiempo, pero pues esta es una anotación específica sobre el almirante, pero eso mismo se podría decir más puntualmente si se tratara de aquella hermosa que llega con la lluvia, que es un lindo título, y bueno, de su poesía, y yo pienso que del mundo de Álvaro. Y a mí me parece que Álvaro Mutis
es un escritor de propósito, deliberadamente, francamente estético. Y eso quizás molesta hoy a los jóvenes escritores que se burlan del esfuerzo, del componente histórico, y son mucho más ligeros, ¿no? Son mucho más ligeros, mucho más comercial, si se quiere, y no quieren saber nada del compromiso estético. Y yo creo, y con esto cierro, Mario, esta es una de las líneas que separan la generación a la que yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido, porque algunos han muerto ya, y la generación que nos siguió. Nosotros fuimos unos escritores intelectuales. Así lo era Germán Espinosa, lo era Moreno Durán, lo fue Oscar Collazos y Darío Ruiz. Tenemos en, ¿no? Y yo estoy ahí modestamente, pero la generación que nos siguió, ya uno no puede decir que es una generación de escritores, porque teníamos formación política, formación antropológica, el psicoanálisis lo conocíamos, la teoría del inconsciente, conocíamos la sociología, conocíamos, en fin, ¿no?, la lingüística, y pues teníamos las bases, ¿no?, para esto. Y si no tuvimos militancia política, sí éramos unos ciudadanos que habitábamos el mundo en términos políticos, teníamos debate político de ideas, ¿no? Nunca, que yo recuerde, pertenecimos a nada orgánico, sino que estábamos cerca de pronto de movimientos, ¿no? De movimientos. En cambio, la generación de escritores siguiente, no quiero mencionar nombres, pero ahí están ubicados los más sobresalientes, ¿no?, de esa generación, que son personas que no tienen nada que decir. Es que uno los escucha, ¿no?, hablar, y yo lo hago con mucha generosidad, porque yo quiero saber con generosidad qué hacen, ¿no?, estos escritores, y los leo, ¿no?, leo sus obras, pero son obras literarias sin misterio. Sin misterio. Cuando uno lee una página de Saramago, uno a los 10 renglones dice, uy, sí, aquí hay misterio, ¿cierto? Y ve que no, eso es una cosa inmensa, y así, ¿no? En cambio, estos son tan planos, tan comunes y corrientes, ¿no? No tienen una prosa que uno le vea pues el misterio, ¿no? O lo sienta, más que verlo. Bueno, Mario, eso era. Bueno, Fernando, muchas gracias. Yo creo que enriqueces muchísimo las interpretaciones de la obra de Álvaro Mutis en un tema central que se ha señalado, pero creo que esa articulación tuya de la desesperanza con el hombre posmoderno y la ubicación de Álvaro allí enriquece mucho y nos enriquece mucho también el homenaje, ¿no?, la fiesta de la obra, la amistad de Álvaro Mutis. Pues te agradezco muchísimo. Bueno, Mario, agradecido, como te dije al principio, soy yo, y muchos éxitos en esto, porque yo quiero mucho la obra de Álvaro, mucho. Sí. Vale, pues hasta pronto. Bueno, chao. Un abrazo. Adiós. Chao.